Ey, 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 muy buena gente. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de qué es lo que podemos esperar de Enredados la serie, o lo que queda de ella, mejor dicho. Hace unas semanas nos revelaron el nombre de 3 episodios, incluido el episodio de doble duración. En este momento mucha gente teorizó que el episodio Cassandra's Revenge iba a ser el último de la temporada. A mí ya de por sí me parecía un poco raro debido a que la temporada no estaba ni durando la mitad de lo que otras. Así que me parecía muy raro. Por suerte, hace poco nos dieron la fecha y los nombres de los próximos y últimos episodios. Ahora sí confirmado. Ya que nos han confirmado el episodio de Cassandra's Revenge, que como todo especial que tuvo la serie dura el doble de la duración normal. Y nos revelaron el episodio final. No dura lo que dura un episodio, tampoco dura el doble. Dura 90 minutos, casi como una película. La verdad es que estoy muy emocionada. Pero bueno, no vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de qué es lo que puede pasar en este momento. Literalmente nos quedan 8 episodios por delante. Bien, primero vamos a tener 2 episodios antes de Cassandra's Revenge. Y de estos 3 episodios es de lo único que tenemos sinopsis. En el caso del primer episodio que vamos a ver, va a tratar de Pascal, que es amigo de un pequeño dragón. La realidad es que este episodio lo más probable es que sea bastante relleno, como ya hemos tenido en esta temporada. Después en el siguiente, Island Apart. Este episodio va a dar pie a Cassandra's Revenge. ¿Por qué digo esto? La sinopsis es la siguiente. Después de recibir un mensaje de Búho, Rapunzel y Eugene deben viajar a Lorb. No sé si se acuerdan, Lorb es esta isla donde quedaron parados un tiempo en la segunda temporada Rapunzel, Eugene y el resto. Donde contactarán con el capitán de la guardia. Y esto es un dato importante, ya que recordemos que el capitán de la guardia es el padre adoptivo de Cassandra. Y que no hemos visto desde el final de la primera temporada, lo cual sería un personaje interesante de ver, considerando que ahora Cassandra, su hija, es la antagonista. Pero bueno, lo que todos queremos ver es el especial de Cassandra's Revenge, que tranquilos, el momento que salga, haré un video hablando específicamente de este episodio, si es que me da para hablar. En este capítulo Rapunzel ya se siente lista para tener una vida normal otra vez. Pero no podrá ser, ya que Cassandra regresará a Corona. Recordemos que Cassandra, después de obtener la piedra, nunca fue directamente hacia Corona. Es decir, mandó las piedras rojas, pero eso fue técnicamente algo que no pudo controlar, no lo hizo a propósito. En este episodio volverá a aparecer Adira, o aparecerá más adelante, o no aparecerá. La verdad es que es un personaje bastante misterioso y que a pesar de que fuimos aprendiendo poco a poco de ella, no sabemos cómo podría actuar, pero yo creo que en este episodio, si Cassandra vuelve a Corona, lo más probable es que Adira vuelva. También tenemos una incógnita de quién es la fantasma que está controlando de alguna forma a Cassandra, que le está diciendo que debe vencer a Rapunzel, porque la realidad es que ese personaje no lo hace porque esté emparentado con Cassandra. Ese personaje quiere algo, lo que no sabemos es qué. Mi teoría es que este fantasma está relacionado con Santiriti. Recordemos que Santiriti es un brujo malvado que actualmente está encerrado y que ya hemos visto intentos de liberarlo, pero que por suerte por ahora no ha sido el caso. Pero considerando que este fantasma y el recuerdo Cassandra lo vio dentro de la casa donde estaba un sirviente de Santiriti, lo más probable es que él tenga algo que ver con esto. De ahí a saber qué es lo que quieren hacer exactamente, no tengo mucha idea. Hay algo que me quedé pensando y quería agregarlo, que es lo siguiente. Sabemos que Cassandra, la madre de Cassandra, es Gothel, pero Gothel no creó a Cassandra sola, tuvo que haber un padre. Y acá viene lo curioso, y lo cual es una teoría que yo creo que podría ser cierta, que es que el padre de Cassandra sea Santiriti. Y ustedes dirán, ¿por qué hay relación entre ellos? Miren, sabemos que Gothel era aprendiz de Santiriti. La verdad no tenemos otro conocimiento de con quién otra persona se pudo haber relacionado Gothel. Y tendría sentido, ya que por esa razón sería que el fantasma que está ligado, según yo, a Santiriti, busca a Cassandra. Es decir, tiene mucha lógica. Yo confío en esa teoría, y el padre de Cassandra tranquilamente podría ser Santiriti. Y él lo que está buscando es usarla para liberarlo. De los siguientes episodios, a partir del Cassandra's Revenge, no tenemos, o al menos en el momento en que estoy grabando esto, no tenemos ningún tipo de información, solamente sus nombres y sus fechas de estreno. Los títulos que llaman la atención son A Tale of Two Sisters, Once a Handmaid, sin nombrar por supuesto el episodio final. ¿Por qué llaman la atención? O al menos porque a mí me llama la atención.
La historia de dos hermanas podría tranquilamente estar hablando de Cassandra y Rapunzel, que indirectamente son hermanas debido a que, bueno, fueron hijas de la misma madre, aunque una fuera una hija adoptiva. También si hablamos de dos hermanas podemos hablar de la reina Ariana y su hermana, pero no creo que tengan relevancia. Yo tengo la sensación de que este episodio puede estar destinado nuevamente a Rapunzel y a Cassandra. Y el anteúltimo episodio es el que llama la atención, debido a que ese nombre se puede traducir como había una sirvienta, había una criada, había una doncella. Esto podría hacer referencia a Cassandra, debido a que ella era una sirvienta, era una criada de Corona. Pero ese había una quiere decir que ya no hay más. Podría ser en este momento en el que Cassandra finalmente se refuerce tanto que diga voy a destruir a Rapunzel. Y acá nos dará paso al siguiente y último episodio. Pero si recuerdan bien, esta es la frase que le dijo y le anotó la madre de Rapunzel en su diario antes de dárselo. Esa frase en español significa hay más en ti, hay más dentro de ti. Es interesante porque es como inició la serie y lo más probable sea lo que termine. Y uno dice, ¿cómo va a terminar la serie? Miren, yo no voy a decir mucho, decir sinceramente, no sé qué va a pasar con Cassandra, debido a que, bueno, falta que veamos 8 episodios y no puedo decir cómo podría terminar en cuanto al tema de Cassandra y Rapunzel. Pero sí se me ocurre algo, que es que, no sé si recuerdan, en el primer episodio todo comienza siendo una narración de Eugene y Rapunzel. Si no se acuerdan, revean ese episodio, al menos el inicio, y van a ver cómo todo es contado como si fuera un flashback. Toda la serie que estamos viendo es un flashback, algo que ocurrió antes, debido a que en este momento Eugene y Rapunzel están contando la historia rápidamente de la película. Y después Rapunzel lo que dice es: Now I know what you're all thinking. Yes, Eugene and I did get married, but make no mistake, getting to the wedding day and our happily ever after would be the biggest adventure we would ever face. Recuerden que Enredados tiene un corto que salió previo a la serie, en el cual es el casamiento de Eugene y Rapunzel. Por lo que quiere decir que el momento que están contando eso, ellos dos ya están casados. Por lo que quiere decir que toda esta serie, por supuesto, es un antes de eso y que nos lo están narrando. Así que probablemente el final de la serie termine así, con Eugene, Rapunzel, inclusive tal vez Cassandra. Yo sinceramente creo que Cassandra se va a redimir y que ella no va a terminar siendo el villano. Es decir, la batalla final no creo que sea contra Cassandra, sino contra Santirity. Pero la verdad es que no puedo decir mucho, ya que recuerden, faltan 8 episodios y de esos 8 episodios, la mayoría duran media hora. El Cassandra's Revenge dura 1 hora y el final dura 90 minutos, casi como una película. Entonces la verdad es que lo que yo diga ahora puede cambiar mucho a partir de que pasen los episodios. Pero bueno, eso es lo que yo pienso ahora sin haber podido ver. Así que nada, los veo en el próximo video, que probablemente sea hablando del episodio Cassandra's Revenge cuando salga. Díganos si les gusta que hable así de alguna serie. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.